Buenos días, yo soy la doctora Buscovich, soy residente de primer año de psiquiatría adulto y bueno, junto a la doctora Saavedra vamos a hacer, queremos hablar del tema de estabilidad diagnóstica en psiquiatría basándonos en el caso que ella presentó. Bueno, un poco para hablarles del contenido de la presentación, voy a comenzar con una pequeña introducción, más que nada para ver la importancia de la estabilidad diagnóstica, ¿ya? En cuanto a la misma estabilidad diagnóstica voy a hablar un poco de las definiciones que existen, ¿ya? De los factores que influyen, y también voy a hablar sobre la evolución histórica de la estabilidad diagnóstica, ¿ya? Y voy a mencionar estudios más antiguos y estudios más recientes al respecto. Y bueno, voy a terminar con unas conclusiones. Bueno, como todos sabemos, los trastornos mentales son una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, ¿ya? Tienen tasas elevadas de discapacidad y de mortalidad, y sus diagnósticos son muy inestables en el tiempo. Todo eso constituye en el fondo un problema creciente de salud pública, y esto tiene impactos sociales, ¿ya? Y económicos, tanto para el paciente como para todo el mundo. ¿Por qué es importante entonces entender este tema, ya? Entender más sobre la estabilidad diagnóstica? Es importante también saber cómo ha evolucionado, cuáles son los factores, ¿ya?, que influyen, y cuáles son los trastornos mentales más estables y cuáles son los menos estables, ¿ya? Se desconfiguró un poco la presentación. Ya. Bueno, el diagnóstico psiquiátrico y su estabilidad en el tiempo. Los diagnósticos psiquiátricos se basan en los síntomas, ¿ya?, y en la conducta, ¿ya? Son subjetivos, y eso hace que tengan una baja fiabilidad, una alta variabilidad y por ende una inestabilidad en ellos. ¿Qué factores tenemos asociados a la estabilidad diagnóstica? El cuadro clínico, ¿ya?, las recurrencias, no sé, algo pasó aquí que se desconfiguró. Bueno, les voy a hablar de la definición de la estabilidad diagnóstica. Ya, la definición es la medida de qué tan constante se mantiene un diagnóstico en un periodo de tiempo establecido, ¿ya? ¿Y cómo se mide esto? En psiquiatría principalmente se mide a través de un porcentaje. O sea, qué porcentaje de enfermedades que yo diagnostico inicialmente, después de un periodo que yo determino, mantienen su diagnóstico. Es decir, si por ejemplo yo diagnostico 10 pacientes con trastorno de ansiedad y al año los evalúo, veo qué porcentaje de ellos mantuvieron el diagnóstico de trastorno de ansiedad y cuáles cambiaron, ¿ya? Y eso sería en el fondo el porcentaje de estabilidad diagnóstica. Ya. Bueno, ¿cuáles son los factores asociados a la estabilidad diagnóstica? El cuadro clínico, las recurrencias, el médico. Y dentro del médico encontramos varias causas, ¿ya? Una de ellas es la especialidad, ¿ya?, porque se ha visto discordancias entre los diagnósticos hechos por médicos de atención primaria versus los psiquiatras, ¿ya? Eso se ha visto principalmente a nivel de hospitalizaciones, ya que al alta salen la mayoría con un diagnóstico distinto, ¿ya? En lugar de... Bueno, también importa mucho la experiencia que tenga el médico en el campo psiquiátrico y el número y cambio de médicos. Mientras más cambios de médicos y más veces el paciente se ha visto, hay más probabilidades de más cambios de diagnóstico. El lugar de atención, ya que es en el fondo el lugar donde se realiza el diagnóstico. Acá puede ser en el servicio de urgencia, ya en hospitalizado o en la consulta ambulatoria. Y eso también va a generar diferencias. La edad del paciente también es un factor importante, ¿ya? Podemos ver que en la infancia hay ciertos tipos de diagnósticos que son más estables, como el déficit atencional, el trastorno de espectro autista y
el trastorno oposicionista, ¿ya? La adolescencia es una etapa también difícil, entonces generalmente los trastornos tienden a presentarse de forma atípica, ¿ya? Lo que puede también llevar a algunas diferencias en los diagnósticos o algunos errores. Y se ha visto que en los adultos mayores, principalmente los mayores de 60 años, hay una mayor estabilidad en los diagnósticos, bueno, por la edad, pero también por el tipo de patologías que presentan. Bueno, también es importante como factor la aparición de información que previamente no tenía. Y reinterpretar siempre la información original, replantearme el diagnóstico, sobre todo si es que el trastorno y el tratamiento que estoy realizando no está teniendo la evolución que uno espera, ¿ya? Siempre es importante como replantearme estas cosas. Bueno, también el instrumento de evaluación diagnóstica utilizado. Bueno, acá les voy a hablar un poco de la evolución histórica del estudio de la estabilidad diagnóstica, ¿ya? El estudio de la estabilidad diagnóstica se remonta hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Hartas décadas, y se ha ido aumentando con el paso del tiempo. Bueno, los primeros estudios no solo evidenciaron los problemas de estabilidad en el diagnóstico, sino que también evidenciaron que habían algunas patologías que eran más estables que otras, ¿ya? Acá puse una publicación del año 65, ¿ya?, que habla de la consistencia de los diagnósticos y los cambios a través del tiempo, y habla que la esquizofrenia es más estable que la psicosis afectiva. Bueno, a pesar de que los estudios más recientes son más complejos, ¿ya?, en cuanto a sus variables analizadas, sus resultados igual siguen siendo similares a los que encontramos en la actualidad. Acá, por ejemplo, puse una publicación del año 2000 en donde se ve que la estabilidad diagnóstica fue más alta en la esquizofrenia que en otras psicosis, ¿ya? Es muy similar a la publicación que les mencioné más arriba. Bueno, les voy a mencionar algunos de los estudios pioneros en la estabilidad diagnóstica, ¿ya? El primero fue el estudio de Masselman y Carmichael en 1938, que hicieron una revisión a un año con 100 pacientes. Y al terminar el año se dieron cuenta que el 40% de los pacientes tuvieron que replantearse el diagnóstico, tuvieron que ser revisados, ¿ya? Otro estudio es el de Babigian en 1965, ¿ya?, que tuvo un N de pacientes de 1215, y este fue un seguimiento a 2 años. Y se vio que había mayor estabilidad de la esquizofrenia, aproximadamente un 70%. Es decir, que los pacientes que fueron diagnosticados con esquizofrenia, al final de los 2 años, el 70% de ellos llegaron con el mismo diagnóstico, ¿ya? Y en la psicosis afectiva solo lo hizo un 46%. Podemos ver ahí que hay una diferencia importante. Otro estudio es el de Odgaard de 1966, ya que con 2.902 pacientes, que este fue en Noruega, y fue un seguimiento a 13 años, ¿ya? Y se vio que los diagnósticos en general se mantuvieron en un 68%, y la mayoría de los cambios que existieron fueron de psicosis reactiva a esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿ya? La mayoría de los cambios fueron hacia eso. Después, otro estudio de Cooper de 1967, con 200 pacientes, también a 2 años, ¿ya? Se vio que, este fue un estudio longitudinal, se vio que el 54% mantuvo los diagnósticos y el resto hubo diferentes tipos de cambios. Pero este estudio, a diferencia de los anteriores, el factor principal por qué se realizaron estos cambios diagnósticos fue por el cambio de médico, ¿ya? Bueno, Kendall fue como de los más importantes
en este periodo, ya que estudió, y de hecho fue el primero que le puso el título de estabilidad, su estudio se llama Estabilidad Diagnóstica en Psiquiatría, ya, a diferencia de los otros que también se estaban midiendo otras cosas. Ya. Él hizo una revisión de los estudios que les mencioné anteriormente y además se hizo un estudio con 2.000 pacientes a un seguimiento de 6 años. ¿Ya? Y se vio que, las patologías más estables eran la esquizofrenia, la depresión, la manía, la demencia y el alcoholismo. En cambio, los trastornos de personalidad, el estado confusional y el trastorno de ansiedad no llegaban al 50% en estabilidad. O sea, menos de la mitad de estos diagnósticos llegaban al final de los 6 años con el mismo. Bueno, a raíz de esto, de que se vio que muchos de los diagnósticos psiquiátricos, algunos más que otros, eran muy inestables, apareció el DSM-3, pensando que con esto se iba a mejorar el problema de la inestabilidad en los diagnósticos, ¿ya? Pero no ha podido resolver en su totalidad los problemas de este tipo. ¿Ya? Si bien hubo algunos estudios en el 90 y en el 80 que mostraron que había mejorado la estabilidad, eran estudios a corto plazo, de 1 año, pero si esos estudios se prolongaban en el tiempo, esta estabilidad igual bajaba. Bueno, y acá puse algunos de los estudios más recientes, ¿ya? Como para también darnos cuenta que los resultados de estos estudios son muy similares a los resultados de los estudios antiguos. Bueno, Schwartz en el año 2000 hizo un estudio con 547 pacientes a 2 años, ¿ya? Y se dio cuenta que el diagnóstico que tenía mayor estabilidad era la esquizofrenia, o sea, y que el 90% de los pacientes mantenían su diagnóstico a los 2 años. El trastorno bipolar también fue uno de los más estables y el 83% mantenía su diagnóstico al final de este periodo de tiempo. Y el trastorno depresivo mayor, un 74%. ¿Ya? Esos fueron los diagnósticos más estables. Bueno, un estudio en Latinoamérica, en Colombia, ya de Sánchez, esto vio la estabilidad diagnóstica pero en la consulta externa, solamente fijándonos en esa área, ¿ya? Y vio que en general la estabilidad diagnóstica, en general en todos los diagnósticos era de un 89%. Y había mayor estabilidad en los trastornos bipolares y también notó que había mayor estabilidad en los pacientes mayores de 60 años. Bueno, acá hay un estudio del 2007, ¿ya? De Vaca García del 2007, que se hizo un estudio con 10.025 pacientes y fue un estudio a 12 años, ¿ya? Y este estudio fue bastante importante y bastante bueno porque hizo una medición en los distintos niveles de atención, ya tanto en la urgencia como en hospitalizados y en la atención ambulatoria, y comparó las estabilidades de distintas patologías en cada uno de estos y en general, ¿ya? En cada uno de estos escenarios. En general, el espectro esquizofrénico fue el más estable, ¿ya? Con un 47% que mantenía su diagnóstico. Y el más inestable eran los trastornos de personalidad, que era solo un 14% que mantenía su diagnóstico al final del periodo. Y también se vio que era igual de esperar que los pacientes que estaban hospitalizados tenían mayor estabilidad diagnóstica y los que tenían menor estabilidad diagnóstica eran los que se atendían en la consulta ambulatoria, ¿ya? Y bueno, un estudio en el 2009 que fue a 2 años, ya que fue ver la estabilidad diagnóstica y pronóstico de 2 años de pacientes con episodios psicóticos agudos, ¿ya? Se vio que había una estabilidad de un 56% y la mayoría pasaba de psicosis aguda a esquizofrenia, a un 48%, ¿ya? El trastorno esquizoafectivo un 19% y el trastorno bipolar un 14%. Bueno, y para finalizar, desde hace varias décadas que se ha observado una inestabilidad en los diagnósticos psiquiátricos, ¿ya? La baja estabilidad en estos diagnósticos se debe principalmente a la naturaleza subjetiva de los diagnósticos en psiquiatría y hay muchos factores que juegan un rol importante en la estabilidad.
bueno, los estudios que se han realizado a través del tiempo han mostrado una diferenciación en la estabilidad diagnóstica según el tipo de diagnóstico, ¿ya? Principalmente hemos visto que la esquizofrenia es de los diagnósticos que se mantiene más estable y hay otras patologías que son más inestables, dentro de ellas la psicosis reactiva es una de las que más cambia. Bueno, y es muy importante entender sobre la estabilidad diagnóstica porque no solamente repercute en la atención, en la atención con el paciente y con su familia, sino que también esto genera repercusiones a nivel mundial, ya tanto sociales como económicas. Y claramente porque las enfermedades de salud mental son las principales causas de carga de enfermedad y de discapacidad. Eso.